escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya os dije la semana pasada que dedicaría este programa al equilibrio de poder, porque me hago muchas preguntas sobre Ucrania. ¿Qué han hecho mal los ucranianos para merecer la devastación que están sufriendo? Y es que en realidad no han hecho nada malo. Los pueblos no suelen hacer nada que merezca una guerra, que merezca el fin de la civilización. Las razones están normalmente muy lejos de donde viven esas personas que mueren, lamentablemente. Y como tengo la sospecha de que Inglaterra podría estar detrás de todo esto, quiero explicarlo. Quiero explicar cuáles son mis sospechas y qué repercusiones tiene la política exterior de Inglaterra, y no la llamo Reino Unido, la llamo Inglaterra porque es la misma desde hace cientos de años, desde hace siglos. ¿Y cómo influye esa política exterior en la guerra de Ucrania? ¿Por qué los ucranianos están sufriendo la guerra en la que están? La doctrina inglesa siempre se ha basado en que son una isla y por tanto tienen una muralla formidable a su alrededor, tienen el mar que los protege, y que el peligro solo podría venir desde un continente unificado en el que hubiese una gran potencia que dominara el continente y que con millones de hombres pudiese invadir la isla y con cientos de barcos. Para evitar eso, para Inglaterra era muy sencillo. Lo único que tenía que hacer es mantener un poder suficiente para que, aliándose con el resto del contrahegemón, pudieran acabar con él y mantener siempre una multipolaridad, una multitud de polos y de poderes en Europa. De esta forma no tendría que entrar en grandes guerras, sino simplemente aliarse siempre con otras potencias. De esta forma no tendría que invertir en defensa lo que invierten los países europeos, que siempre están rodeados de otras potencias muy cercanas, como le pasa a Francia, Alemania o incluso España, y manejándose así, podría conseguir una política exterior muy rentable en términos geopolíticos. Así que la multipolaridad siempre ha sido el principio de su seguridad, sobre todo porque la rodea ese mar que hace de muralla. Además se basa en la teoría de Mackinder. Mackinder lo que hizo fue reformular los principios geoestratégicos ingleses. Mackinder llama a Herland al centro de la isla mundial. La isla mundial para Mackinder era la formada por Eurasia y África. Y el centro sería aproximadamente entre el Caspio e Irán. Pero para los ingleses, el Herland anterior a ese era la zona que está entre Alemania y Polonia, y al sur de Polonia. Era el centro europeo. Y pensaban que si surgía un poder que dominaba esa zona, podría proyectar ese poder a ambos lados de Europa. Es decir, al mar del Norte, al Báltico y al Mediterráneo. Toda potencia, todo poder que tiene dos mares, que tiene al menos dos mares, es extremadamente difícil de dominar, porque siempre tendrá un mar para conseguir recursos. Por tanto, lo que iba a impedir es que cualquier poder en Europa dominase esos dos mares, tuviese una proyección estratégica a ambos mares. Es muy curioso algo que sucedió después y que veremos. Vamos a recopilar unos pocos datos y vamos a pensar en cómo se ha desarrollado la historia. Recordemos la Alemania de Guillermo II, del último emperador alemán. Después de la reunificación de Alemania, del Zollverein, de que se eliminaran las fronteras entre los pequeños estados y que se unificara el idioma y que se proyectara una cultura del trabajo y del esfuerzo basada en la mentalidad prusiana, Alemania destaca muchísimo industrialmente. Los ingleses se dan cuenta y son conscientes de que su armada pronto
no podrá dominar a la armada alemana, que Alemania podrá dominar los mares. Y esto era muy peligroso para Inglaterra. Podrá dominarla porque su industria es capaz de hacer y de fabricar más barcos y mejores mucho más deprisa. Antes de que llegase la Primera Guerra Mundial, Inglaterra ya anticipa esto y crea la Entente Cordiale, que primero se une a Francia y crea una alianza con Francia y posteriormente incorpora al zar en Rusia. De esta forma podrían contener a Alemania, atacándolo por muchos frentes en caso de que hubiese una guerra, como al final sucedió, curiosamente. Hay algunas teorías que dicen que fue provocada por Inglaterra precisamente para que Alemania quedase quebrada. Ya sabemos cómo acabó la Primera Guerra Mundial, efectivamente, con la Paz de Versalles, y ya vimos la semana pasada qué provocó en Alemania esa Paz de Versalles. En la Segunda Guerra Mundial cometen un gran error los ingleses, lo que se ha conocido como el apaciguamiento, y es subestimar el poder nazi, el poder alemán. Francia había construido la línea Maginot, que formidable, no sé si lo he comentado alguna vez, la línea Maginot nunca fue vencida por los alemanes, la obligaron a rendirse porque la rodearon, entraron por Bélgica y llegaron a París y obligó al gobierno francés a rendir la línea Maginot. Y entonces los ingleses pensaban que nunca podrían llegar a ser un poder exorbitante los alemanes. Sin embargo, sí lo fueron. Vencieron a Francia, entran en Rusia, entran en Ucrania. Ucrania y otros países que habían estado sometidos a los soviéticos se alían con los nazis. Como una forma, no porque fueran exactamente nazis, sino porque lo hacen como una forma de reivindicar su nación y poder liberarse del yugo soviético. Y esto hace que reaccionen muy tarde. El Reino Unido actúa cuando ya el equilibrio de poder, cuando el hegemón ya había despertado. Y la doctrina inglesa lo que buscaba es que el hegemón no llegue a despertar, de que el equilibrio de poder se mantenga y no llegue ningún poder a destacar. Acaba la Segunda Guerra Mundial y llega el Heartland soviético. Se establece en Europa una separación que impide que el bloque soviético, que se había quedado como vencedor en la Segunda Guerra Mundial, pueda dominar completamente Europa, pueda llegar al centro de Europa. De tal forma que se crea una disuasión no solo militar, una disuasión cultural y económica. Las relaciones comerciales de un bloque con el otro son prácticamente inexistentes. Si lo pensamos, si damos una vuelta, no tiene sentido que fueran prácticamente inexistentes cuando actualmente comerciamos sin ningún rubor con China, con Arabia Saudí, con Israel, con Rusia, con Estados Unidos, y no pasa nada. Y no nos llevamos las manos a la cabeza. Sin embargo, en ese momento, las relaciones comerciales eran mínimas entre ambos bloques. Porque lo que Inglaterra, que es uno de los fundadores de la OTAN, y la funda para mantenerse dentro de Europa con Alemania debajo y la Unión Soviética fuera y Rusia fuera, la funda precisamente para eso, para que Eurasia, para que el Heartland estuviese dividido, para que siguiese habiendo ese equilibrio de poder. Llega la crisis de 2007-2008, llega la solución alemana a esa crisis es trabajar más, invertir más y sobre todo empezar a integrarse más hacia su zona natural de influencia, que es Rusia. Rusia y Alemania empiezan a trabajar conjuntamente a nivel comercial. Esto es muy bueno para Alemania y es muy bueno para Rusia. Y la mentalidad alemana siempre ha pensado que el comercio une a los pueblos. Porque si estamos comerciando y el comercio es beneficioso para los dos estamos progresando, ¿qué razón habrá para que nos enfademos? Para que lleguemos a un conflicto que no podamos resolver. Esta vinculación no podía continuar según la doctrina inglesa y por extensión norteamericana. Los ingleses tienen el Brexit, que se nos ha podido vender como una opción
democrática que eligió el pueblo inglés, pero que en realidad ya sabemos cómo funcionan, cómo se dirigen las elecciones y sobre todo en un referéndum de esas características. Inglaterra, después de que la solución en Europa fuese mayor integración, ya no solo con Rusia, sino dentro de la misma Unión Europea, mayor unidad en doctrina legal, mayor armonización de mercado. Inglaterra, que siempre ha buscado estar separada de Europa lo suficiente para que no le influya, para ser independiente, y lo suficientemente cerca para poder influir en su política exterior y de seguridad, no podía quedarse dentro. Por eso eligió el Brexit y por eso eligió volver a ser una isla separada de Europa. Recordemos que cuando el Nord Stream 2 es solo un símbolo de esa unidad comercial y energética, y que ya dijo Biden que nunca entraría en funcionamiento. Y los ingleses, por supuesto, nunca permitirían que entrara en funcionamiento. Para los ingleses, Ucrania no están apoyándola porque deseen que sea un Estado soberano, que tenga independencia, que sea democrática. Les da igual. Recordemos lo que decía Boris Johnson. Queremos que vaya a luchar hasta el último ucraniano. Debería estar... No sé qué castigo habrá para ese tipo de personas, pero Inglaterra no quiere nada bueno para Ucrania. Inglaterra ha sido el país más beligerante contra Rusia, ha sido el que ha entrenado a mayores tropas ucranianas, ha sido el que ha mandado a Ucrania el armamento más ofensivo, el más beligerante a nivel verbal, en declaraciones. Es el más interesado en ese desacoplamiento entre este y oeste. Mantener a una Ucrania permanentemente en guerra como quieren contra Rusia impedirá sine die esa unificación, ese volver a acoplar mercados, energía, tecnología entre este y oeste. ¿Y quién está liderando esa dialéctica? ¿Quién está liderando que no se vuelva al entendimiento? Starmer ha sido el primero que declaró y que invitó a Macron para que se uniera en una ofensiva en el club de los de Wilders, de los que desean la paz para Ucrania, que unieran fuerzas y que mandaran tropas. Ya dijo Alemania que no iba a mandar tropas, ni Italia, ni España. De hecho, están intentando incorporar a Alemania. Esto que sé yo, lo saben todos los analistas europeos. Y Merz tiene grandes analistas que saben lo que está haciendo Inglaterra. Y tenemos que entender que la política es mucho más compleja de lo que parece, y sobre todo la política exterior. Y una cosa son las declaraciones y otra cosa son las actuaciones reales. El anterior canciller alemán, Scholz, ya declaró hace ya 2 años que iba a haber un rearme alemán, que se iban a gastar una cantidad ingente en renovar tropas, un rearme que nunca se produjo, nunca se liberó ese dinero y nunca se produjo, porque tanto Francia como Inglaterra se oponen al rearme alemán. Cuando ahora le dicen a Alemania que se una y que tiene permiso para rearmarse, realmente no le están diciendo que sea rearme, le están diciendo que tenga armas y tropas bajo la supervisión y el paraguas de esa organización. No quieren que las tropas alemanas y que el ejército alemán sirva a las prioridades y a los intereses alemanes. Quiere que esté integrado en una estructura superior a Alemania. Y Merz no va a estar de acuerdo con eso. Merz no va a firmar eso. Una de las primeras declaraciones que hicieron Merz y su ministro de Defensa es que si tanto interés tenían Macron y Starmer en que Alemania se incorporase y tuviese una disuasión real y creíble, es que le permitiesen tener armamento nuclear. Que incorporase en los barcos de su armada y los submarinos de su armada, que incorporase armamento nuclear. Y le dijeron que no iban a permitir, que eso habría que pensarlo, habría que darle otra vuelta. Alemania no se va a rearmar de esa forma, porque su objetivo real es volver a unirse a Rusia. Y el objetivo real de Inglaterra es que Rusia y Alemania no se unan. Pero no pueden decirlo abiertamente porque son socios comerciales, porque están dentro de Occidente, porque están en una organización supranacional como es OTAN,
porque Francia y Alemania son los pilares de la Unión Europea y hay mucha más política detrás de esto. Y como siempre digo, todo este juego geopolítico está en sintonía con la creación de nuevos órdenes, de nuevas interpretaciones del mundo, porque el mundo se mueve y con ese movimiento y con la creación de nuevos poderes, de que la economía fluye de un sitio a otro, las ideas se van reconfigurando y nunca es estable. Por eso digo que el mundo hay que vivirlo tal como viene, que ni se va a acabar, ni se va a destruir, ni nada parecido. Y nada más, espero que os haya gustado, que os haya despertado interés la política exterior inglesa, que lleva siendo la misma desde hace años, y ya me lo contaréis. Chao.